Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches. Yo soy el profesor Juan Luis Palacio Soto. Voy a darles parte del taller del teorema del límite central y estamos pensando a lo mejor extendernos un par de días más debido a la complejidad y el amplio temario que tenemos. Entonces esperemos terminar lunes o martes a más tardar con este taller. Ok, antes de iniciar este taller me gustaría comentarles algunas cosas. Por ejemplo, en cuanto a la instalación de los paquetes que se les enviaron como Python, R, etcétera, si alguien de ustedes tuvo algún problema para dicha instalación, no se preocupen, estos los van a utilizar ya sea en la sesión 3 o 4. Entonces todavía estamos a tiempo de ver esos detalles, ¿eh? Desde luego, las dudas académicas, el- tenemos unos correos con terminación Gmail todos. Está el de cidata.mat.estadística. No se preocupen ahorita por tomar nota. Estos se les hace llegar vía el correo que tienen ahí, donde igual se les hizo llegar este link. Entonces, no se preocupen por los correos. Pero sí, tenemos correos para dudas académicas y dudas administrativas, como el cidata.mat, informes generales y datos. Entonces, cualquier duda ahí lo pueden checar. Bueno, como saben, esto pues, es un taller, entonces todos los temas vienen muy sintetizados. Ya un temario completo, por ejemplo, de variables aleatorias, bueno, se da en el curso de cálculo de probabilidades que da el profesor Héctor Manuel y dura aproximadamente 4 semanas, unas 40 horas. Entonces, ya si alguien está interesado en ahondar en ese tipo de temas, pues tendría que ver la posibilidad de inscribirse a ese tipo de cursos donde ya se ahonda más y por supuesto también en los cursos de estadística. Entonces, yo sé que es un tema muy importante, entonces esperemos comprensión, sobre todo porque los temarios son muy complicados y muy extensos. Eh, También les hicimos llegar la bibliografía a GitHub. Me parece que si no se les ha enviado el link de GitHub, se los haremos llegar hoy en la noche para que tengan la entrada a todas las diapositivas y la bibliografía recomendada. Estamos recomendando por el momento 2 libros. Depende igual el contexto en el que trabajen, en el que se muevan cada uno de ustedes. Sin embargo, creemos que 2 libros son muy importantes desde el punto de vista de práctica, no tanto teórico, aquellos que sean un poquito más matemáticos y todo eso, les podemos recomendar otro tipo de libros, y aquellos que igual sientan que estos libros a lo mejor son muy pesados, que desde mi punto de vista no lo son, pero también conocemos otro tipo de libros un poquito más suaves. Les recomendamos por el momento el Walpole Myers y uno de apellido Mendenhall. Ok, entonces ese sería todo por el momento. Vamos a dar inicio entonces ahora sí al taller. Bueno, vamos a empezar con el concepto de variables aleatorias binomiales. Vamos a ver la función de probabilidad y función de probabilidad acumulativa de este tipo de funciones. Pero vamos a mostrar el contenido del taller. Es muy breve, sin embargo, es muy sustancioso. Vamos a ver qué son las variables aleatorias, sobre todo para aquellos que no hayan visto esto a detalle, pues sí, a lo mejor les va a costar un poquito de trabajo. Sin embargo, no nos vamos a meter toda la parte teórica matemática de esto. Vamos a verlo un poquito por arriba. Y les comento nuevamente que para ahondar en este tipo de temas, bueno, tenemos otros cursos, ¿vale? Variables aleatorias, vamos a ver solo dos discretas. Las discretas vamos a ver binomiales y de Poisson, y una continua que son las normales, que es donde se centra todo este teorema del límite central. Vamos a ver qué es la esperanza, la varianza y la desviación estándar desde el punto de vista matemático. En la tercer punto va a ser la función característica y de momentos, y con eso llegar al teorema del límite central.
y se van a ver algunas aplicaciones y solución a ejercicios. Desde luego vamos a utilizar Excel para ver algunas cosillas sencillas, R y Python posteriormente. Pero para entender el punto número 1 de variables aleatorias, necesitamos entender la definición de espacio muestral porque hace referencia la variable aleatoria. Entonces vamos a ver qué es un espacio muestral. No confundir con una muestra, que eso es otro concepto dentro de la estadística. En estadística una muestra es un subconjunto no trivial de una población, pero digamos que están en cierto sentido relacionadas. Entonces, un espacio muestral, como aquí dice, es el conjunto de todos los resultados posibles de lo que sea un experimento. ¿A qué me refiero con ponerlo entrecomillado esto, experimento? Es que depende del concepto. A lo mejor están haciéndole pruebas no invasivas a un producto para ver la calidad, a lo mejor ese es su experimento. O a lo mejor el experimento es conocer el número de clientes satisfechos en una empresa. ¿Sí? Entonces, ese nombre de experimento depende a qué se refiere, a qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? Entonces, el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento y que en los libros que ustedes van a ver, lo van a ver como omega mayúscula o como una S mayúscula. Es decir, si por ejemplo yo tengo un experimento, entonces yo hago la colección de todos esos resultados en un conjunto y a ese conjunto le llamo espacio muestral. ¿Como cuáles? Pues también como el lanzamiento de un dado en la teoría de juegos. O, por ejemplo, la ruleta. O el simple lanzamiento de una moneda. ¿Verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, el lanzamiento de una moneda tiene dos posibilidades. Sol o águila. ¿Ok? Desde luego, pueden aparecer algunos eventos que les llamamos improbables, que sí pueden ocurrir. Puede ser que lances la moneda y de hecho en YouTube hay un video donde un muchacho avienta una moneda a una mesa y cae de filo. Sí, o sea, no cae ni águila ni sol. Es un evento improbable. La probabilidad de que eso ocurra es cero, pero bueno, no vamos a meter esos detalles, sino que cuáles son los resultados posibles aquí. Son cara o cruz, H o T, dos posibles resultados. Pero ese tipo de posibles dos resultados, o sea, un resultado dicotómico, no solamente aparece en teoría de juegos. Pueden ustedes verlo donde tengan que utilizar a lo mejor el control de calidad. Por ejemplo, se me ocurre si un artículo funciona o no funciona, o si pasa el control o no lo pasa. O sea, dos posibles resultados, dos posibles escenarios. El ejemplo 2 es algo parecido. El resultado de seleccionar una persona inscrita al IMSS con respecto a su salud. También tenemos dos posibles resultados. ¿Es enfermo o es saludable? ¿Ok? El resultado, el punto 3, el resultado de lanzar un dado cúbico. Y aclaro esto porque como los matemáticos estamos dañados en cuanto a conceptos de dados, puede ser un dado cúbico, tetraédrico, icosaedro, pero vamos a pensar el de 6 lados. Entonces los resultados posibles son de la cara superior, desde luego, serían 6 posibles resultados. El número de accidentes que ocurren en una fábrica durante un año, pues a lo mejor en ese año tuvieron saldo blanco, entonces puede ser que 0 accidentes ocurrieron. O puede ser que haya ocurrido un accidente. O bien puede ser que ocurran 2 o 3. ¿Cuánto debería ser el máximo? No sabemos. Lo que sí sabemos que estos son números naturales o números enteros no negativos, como pueden ver aquí. No hay un tope porque no tenemos un tope para este modelo. Ok, el número 5, un ejemplo más, el número de clientes satisfechos en un semestre. Puede ser parecido al otro, si se dan cuenta. Sí, puede ser que todos los, no sé, los clientes en ese medio año se quejaron. Entonces, 0. ¿Ok? O solo 1, o solo 2, o solo 3 y así.
Muy bien. Ejemplo número 6. El número de lanzamientos de una moneda hasta caer cara. Observen aquí, con respecto al 6 y 7 hay un detallito, pero vamos a ver el 6. Dice el número de lanzamientos de una moneda hasta que caiga cara. O sea, tú tienes una moneda, la lanzas una vez, a lo mejor en ese primer lanzamiento cayó cara. Entonces, puede ser que ocurra en el primer lanzamiento. O a lo mejor en el primer lanzamiento no ocurrió cara. Bueno, lánzalo nuevamente. Entonces quiere decir que a lo mejor puede ser que en el segundo salga cara. O puede ser que el primer lanzamiento y el segundo no salió cara. Entonces a lo mejor puede ser que la cara salga hasta el tercer lanzamiento. Y así. Entonces, si pueden darse cuenta, este espacio muestral, pues lo pueden ver como el conjunto de los números naturales. Ejemplo número 7. Vean la diferencia con el 6. Número de lanzamientos previos. Aquí está la parte importante, porque aquí se hace referencia a que es previo. ¿Sí? Esta parte de aquí. Previos de una moneda hasta caer cara. O sea, ¿cuántos lanzamientos previos puedo yo lanzar hasta que caiga cara? A lo mejor en el primer lanzamiento cayó cara. Entonces la pregunta es, ¿cuántos previos hubo? Ah, hubo 0. O puede ser que en el primer lanzamiento no hubo cara, sino hasta el segundo lanzamiento hubo cara. Ah, entonces la pregunta es, ¿cuántos previos hubo? Ah, 1. Y así. Entonces, esta palabrita de previos cambia un poquito tu espacio muestral de 0 y 1, como pueden ver. Entonces hay que tener cuidado cuando lean algún experimento. Ejemplo 8. Tiempo en horas en que un usuario de Facebook pasa en la aplicación en un día. Esto puede ser medido en horas, minutos, segundos. Esto ahorita vamos a ver más adelante, aunque sea de manera breve, que existen dos tipos de espacios muestrales en cuanto a discreto y continuo me refiero. Pero bueno, el espacio muestral aquí es un intervalo de tiempo que va de 0 minutos, de 0 horas a 24 horas. ¿Okay? Los corchetes, a diferencia de los paréntesis, si recuerdan, y si alguien no sabe esto, bueno, el corchete indica que se alcanza ese valor. Y si yo pongo, por ejemplo, en el ejemplo de abajo, que hay un paréntesis, quiere decir que no se toca ese valor. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito claro. Entonces, puede ser que alguien no abrió en todo el día la aplicación de Facebook, entonces pasó 0 horas, o 0 minutos, 0 segundos, o sea, 0. Sí se puede tocar ese 0. O puede ser que todo el día tuvo su aplicación abierta, aunque no esté ahí, pero el algoritmo de Facebook lo toma como si estuviera ahí. Entonces pueden ser 24 horas. Ejemplo número 9. Tiempo en que un corredor de 100 metros planos cruza la meta. Bueno, aquí observen la diferencia con el ejemplo de arriba. Esto es un intervalo de tiempo, recuerden. Aquí está de 0 a infinito. Y en el caso anterior va de 0, déjenme ponerlo por aquí, aquí está, de 0 a 24 horas. ¿Okay? Ahora fíjense, es prácticamente imposible cruzar la meta en 0 minutos, segundos, ¿verdad? Entonces aquí sí habría que tener cuidado. Este debe ser un intervalo abierto. Igual depende cómo estén midiendo ese tiempo, ¿verdad? Si lo están midiendo en días, pues a lo mejor entonces aquí sí, 0 días. Entonces hay que tener cuidado en qué se va a medir igual ese tiempo. Aquí sí se puso en el 8 en horas, aquí no se puso, pero puede ser en minutos. Por ejemplo, tiempo voy a ponerlo, ¿ok? Y no tenemos un tope, también como en el caso del ejemplo 5, desde el ejemplo 4 hasta el ejemplo 6, no tenemos un tope, pero aquí es algo que le llamamos que se tiene que medir de manera continua. Ahorita voy a retomar eso, no se preocupen. Y ejemplo 10, cantidad de arena que transporta la compañía Arenita en un mes. Puede ser que en ese mes igual hay que ver cantidad medida en qué. ¿Sí? Vamos a ponerlo cantidad en toneladas.
Entonces, esas toneladas se pueden medir de 0 a infinito. Aquí sí puede ser considerado el 0, es decir, por eso se pone un corchete, porque puede ser que algo pasó, no hubo ventas, etcétera, entonces a lo mejor no transportaron nada, entonces 0. Igual puedes medir esto en un plazo que tú quieras, a lo mejor no solamente en un mes, a lo mejor lo que requieren hacer es el análisis de en una semana, ¿sí? O en un bimestre, o en un trimestre, etcétera. Entonces, eso depende, pero sí es importante entender que el espacio muestral está asociado a lo que consideramos un experimento. Ok, bajo estas ideas, eh, vamos a ver qué es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque una variable aleatoria habla el concepto de espacio muestral, lo que acabamos de mencionar ahorita precisamente. Entonces, vamos a ver, vamos a darle lectura a esta definición de variable aleatoria. Es una función que a cada elemento de un espacio muestral, es decir, yo tengo un espacio muestral aquí, omega o s, como quieran llamarlo, a este se le asocia un número real, es decir, tú tienes un número real aquí, tienes tu conjunto omega, que es tu espacio muestral. Por ejemplo, piensen ahorita que es el conjunto del lanzamiento de un dado. Vamos a poner dado. Entonces, tu espacio muestral está conformado por el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces, en realidad, es más, déjenme quitar el 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, porque de hecho ya me estamos brincando. Si ustedes ven un dado, regularmente los dados tienen puntitos. Entonces, a lo mejor están viendo el dado de esta manera. Estamos suponiendo la cara superior nada más. Entonces, así lo van a ver. No van a ver el 1 y el 2. Hay dados que sí vienen numerados con el 1, 2, pero la mayoría viene con etiquetitas de puntitos, ¿no? Entonces voy a ponerlo realmente. Así es como ven el dado, con puntitos. Muy bien. Entonces tenemos, ya nada me falta el último dado, la mula del 6. Ahí está, 2, 3, 1, 2, 3, listo. Entonces realmente este es tu espacio muestral. Vaya. Y una variable aleatoria, y digo una porque se le pueden asociar más de una a un experimento, y lo mismo a un experimento se le pueden asociar más de un espacio muestral. Entonces, aquí tenemos que la variable aleatoria X va a asociar a cada resultado de mi espacio muestral un numerito real. En este caso, pues lo más lógico es que al que tiene un puntito, pues le asocie el 1, ¿no? Entonces quiere decir que a este le voy a asociar, digamos, el 1 que esté por aquí. Vamos a pensar que aquí está el 1. Entonces aquí tengo el 1. ¿Ok? Ahí está. A este le voy a asociar, pues, el 2. Y así ya vieron la correspondencia. Va a ser muy sencilla la relación. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? 6 con los 6 puntitos, etcétera. Entonces, eso es una variable aleatoria. ¿Sí? Es una función. Si ustedes recuerdan que es una función, pues es una regla de correspondencia entre dos conjuntos. Un primer conjunto que asocia elementos de un segundo conjunto. ¿Ok? Es el dominio. En este caso, a esto le llamamos el dominio. Es decir, el espacio muestral es mi dominio y mi contradominio, pues son los números reales. En notación, pues de función, seguramente han visto que una función la denotamos como de x a y, ¿no? O sea, lo que no recuerden que es una función, bueno, pues tienen un conjunto x y a esto le asociamos elementos de un segundo conjunto que es y. El primer conjunto le asociamos elementos del segundo conjunto. Por eso la flechita viene a la derecha. En el primer conjunto está el dominio, en el segundo el contradominio. O también le llamamos aquí variable aleatoria independiente.
independiente y a la segunda, o la y, le llamamos variable aleatoria, variable dependiente. Perdón, no aleatoria. En este caso, variable dependiente. ¿Ok? Entonces, realmente es eso. Una variable aleatoria es una función que a cada elemento de un espacio muestral le asocia un número real. ¿Por qué hacemos esto de hablar de variable aleatoria cuando estamos hablando de espacio muestral? Porque en general, cuando se hace un experimento, los resultados son cosas abstractas en general. Vamos a regresar tantito. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el ejemplo 2, el resultado de seleccionar una persona inscrita al IMSS con respecto a su salud. ¿Es enfermo o saludable, por ejemplo? Ese es tu espacio muestral, pero tú a este le puedes asociar una variable aleatoria que te lo convierta estos resultados a números reales. Algo muy sencillo que hacemos. Por ejemplo, que al resultado de que sea enfermo, a lo mejor le asocio el 1. O al resultado de que sea saludable, le asocio el 0. O al revés, como ustedes quieran, eso es lo de menos. Pero ya lo estoy asociando con el 0 y el 1. O el 1 y el -1, o el 5 y el 7. Los que quieran. El chiste que sea esos dos números, ¿no? Dos números. Y en general, un resultado de un experimento va a ser algo abstracto. Entonces, para quitar esa abstracción en cierto sentido, desde luego los reales no dejan de ser abstractos, pero es algo más cómodo de trabajar. Entonces, pasamos de un espacio muestral, en general, al conjunto de los números reales, cualquiera. Por lo tanto, en notación ponemos x de S a R. S dijimos que es omega o S, dijimos, no hay problema. Entonces, si yo tengo un resultado del espacio muestral, digamos que es omega, ¿no? Vamos a suponer que omega es el primer resultadito, el que tenemos aquí. Si omega está en tu espacio muestral, entonces x de omega, pues tiene que ser un número real, es lo que quiere decir esto. ¿Ok? Entonces, el 4, ¿a quién se lo estoy asignando? Bueno, el 4 realmente debe ser x aplicado al resultado de esta cara. ¿Verdad? Ese es el resultado. Lo asocio así. Esencialmente hay dos tipos de variables aleatorias, discretas y continuas. ¿De qué va a depender eso? Porque esto igual ha surgido dudas en algunos cursos que he dado, que si depende del espacio muestral, porque el espacio muestral también puede ser continuo o discreto. Realmente no depende del espacio muestral, depende de la asignación, es decir, del contradominio. Depende no así del contradominio, sino de las asignaciones que estés dando a la variable aleatoria. Es decir, aquí sí se dan cuenta, déjame poner con otro color, yo creo que negro. Tenemos asignado el 1, asignado el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bueno, tenemos 6 posibles resultados. ¿Cuál es la definición de que sea discreto? Bueno, ahí hay una disputa entre lo discreto y lo continuo. Hay algunos autores que para algunos lo discreto es que sea numerable y lo continuo es que no sea numerable, que no se pueda numerar. Pero para otros autores, discreto quiere decir que es discreto si tú sabes identificar de un punto a otro quién le antecede y quién le sucede. Por ejemplo, del 4, quién le antecede el 3 y quién le sucede el 5. Y si eso ocurre para todos los elementos, entonces el resultado es discreto. Bueno, quédense con la definición que quieran, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque bajo una definición, el conjunto de los números racionales puede ser continuo, puede ser visto como continuo o discreto. Entonces, eso ya depende de la definición con la que estén trabajando. Pero bueno, si tenemos un conjunto de números, por ejemplo, los resultados aquí que son 6, esto es un resultado finito. O sea, es un número, si los contamos, el resultado es finito y en este caso, pues todo lo finito debe ser discreto. Eso sí lo podemos asegurar.
Ahora, no por ser infinito tiene que ser continuo, desde luego que no. Por ejemplo, el resultado de los números naturales, como acá, si tenemos un resultado, un espacio muestral con 1, 2, 3 hasta n, pues esto es discreto, sin embargo no es finito. Entonces en el caso ya de infinito puede ser no tanto, o sea, puede ser una de dos, o es discreto o es continuo. Muy bien. Entonces, el concepto de discreto continuo tiene que ver con cuántas asignaciones le estamos dando acá. Porque a lo mejor tú puedes tener un espacio muestral continuo, todo un área, y a lo mejor todos los puntos de esa área se van al cero, pero los que no sean un cierto punto les asignas el 1. Puede ser una asignación discreta. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Supongamos que tres personas entran a un consultorio y denotamos con D y N el que el paciente se diagnostique como enfermo o no enfermo. Sí, por el momento vamos a suponer con igual probabilidad. Desde luego, esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver ahorita con la probabilidad. Bueno, sí tiene que ver, pero por cuestiones sencillas, vamos a ponerle 50-50. Pero realmente se tiene que hacer todo un análisis ahí, todo un diseño de experimento, que es un área de la estadística, que tendría uno que ver cuál es la probabilidad de que esté enfermo o no enfermo, desde luego. Aquí vamos a ponerle 50-50. Entonces, el espacio muestral asociado al experimento de los tres pacientes, fíjense, son estos. Que los tres no estén enfermos. ¿Sí? Puede ser este el resultado. Voy a mostrarlo aquí. Que los tres sean no enfermos. Ese puede ser un resultado. Ahora, puede ser que el primer paciente, el segundo, pero el tercero esté enfermo. Los primeros dos estén no enfermos, estén saludables. Y el tercer punto muestra que puedes obtener, puede ser que el segundo paciente sea el que esté enfermo. O puede ser que el primer paciente esté enfermo y los otros dos estén bien. ¿Ok? Y entonces con esa lógica analicen los otros. Es decir, el punto 5 puede ser que el primer paciente no esté enfermo, pero los siguientes dos sí. O el único que no esté enfermo es el segundo. O el único que no esté enfermo es el tercero. O bien, los tres están enfermos. ¿Ok? Desde luego, aquí hay algo asociado que ahorita vamos a ver con un poquito más de detalles que tiene que ver con resultados independientes. Fíjense, si definimos a X, la variable aleatoria que cuenta el número, observen esto porque es muy importante. Vamos a contar, esa variable aleatoria va a contar el número de pacientes enfermos en las tres personas. Por ejemplo, si yo tengo este punto, ¿cuántos? Recuerden que enfermo la denotamos como D, disease. Entonces quiere decir que el primer puntito que es NNN, no hay ninguno, entonces debe ser 0. En el segundo puntito que vemos aquí, pues observen que hay 1. En el tercer punto que vemos aquí, también hay 1. En el cuarto punto que está aquí, también hay 1. En el quinto punto vemos 2. En el sexto 2. En el séptimo 2. Y en el octavo 3. Esos son los posibles resultados asociados a esta variable aleatoria. Entonces, X va a asignar o 0, o 1, o 2, o 3. Son los posibles resultados. De esta manera, esta es la asignación, es decir, X asignado al punto NNN es 0. O bien al punto NND es 1. O al punto NDN es 1, lo mismo que DNN. Y así con los otros parecido. ¿Ok? Esas son las asignaciones. Luego, la probabilidad de que esto ocurra, ¿cuál? La probabilidad de que X sea 0 es 1 de 8. ¿Por qué? ¿Cuántos puntos muestrales vemos aquí? Vean. Es más, los voy a etiquetar aquí abajo. Este es el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Tenemos 8 resultados. Entonces, la probabilidad de que X sea 0, desde luego estoy aplicando el
concepto de probabilidad clásica que tiene que ver con el número, en este caso la cardinalidad del evento donde es 0, que en este caso solo es el primer puntito. O sea, cuando x es 0 solamente es cuando se toma este punto muestral, el NNN. Bueno, es 1 de 8, como pueden ver. Y no es que le esté haciendo trampa, sino que aquí le estoy poniendo, que estoy suponiendo que es 50-50. Si no, eso no es cierto. Ok, ¿cuándo ocurre que x es 1? Cuando o es el punto 2, o es el punto 3, o es el punto 4. O sea, hay 3 casos de 8. Por eso la probabilidad es 3 de 8. ¿Cuándo ocurre que la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor 2? Cuéntenlos también, son 3 de 8. 1, 2 y 3. Y algo análogo con la probabilidad de que x sea 0, pero con x igual a 3. Es el último, es decir, 1 de 8. ¿Ok? Entonces, esa sería la probabilidad. Desde luego, aquí falta agregar ese concepto de la probabilidad de un evento, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque ahora los eventos los absorbe la variable aleatoria. Entonces solamente nos basta conocer ciertas variables aleatorias. ¿Cuántos tipos de variables aleatorias nos vamos a encontrar en la vida? Pues infinidad, pero las más conocidas, pues esas sí son unas cuantas, ¿no? Eh, Alguien puede crear sus propias variables aleatorias con que cumplan ciertos requisitos. Pum, ya creaste una función, porque acuérdense que una variable aleatoria es una función, pero no solamente basta que sea una función, tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea considerada esa función una variable aleatoria, ya sea discreta o continua. Muy bien, déjenme continuar. Entonces, ¿hacia dónde voy con esto? Fíjense, yo sé que hay gente que no está metida en la parte abstracta de las matemáticas, no es necesario. Sin embargo, estoy repasando esto por si hay personas que sí le interesan. A ver, déjenme. Alguien me preguntó, ok. Sí, me debe contar. Ok, sí, claro, hay maneras de contar los elementos y el tamaño, sí, desde luego, sí, sí, tendríamos que meternos con esos detalles, pero les digo, no es necesario, porque en este caso nos vamos a ir hacia unas variables aleatorias como la binomial, la de Poisson y la normal. Pero conociendo la función o la variable aleatoria en cuestión, qué tipo de variable aleatoria estén trabajando, no es necesario conocer el espacio muestral asociado a esa variable aleatoria. Esa es la ventaja, ¿vale? Y lo mismo la función de probabilidad. Ahorita vamos a definir esto de manera abstracta, pero no es necesario entenderlo al 100%, no pasa nada, realmente. Si tienen ese background, claro, es mucho mejor, ¿no? Entonces, déjenme continuar con esto, la definición de qué es probabilidad. La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta dice el conjunto de pares ordenados x, f de x es una función de probabilidad que en la bibliografía la van a encontrar como función de masa o función de, en algunos he visto un libro de Crazy muy antiguo que decía función de acumulación, no, función de concentración, pero bueno, es muy raro ese nombre, yo no lo había escuchado, de una variable aleatoria discreta x. Si para cada resultado x posible, f de x es realmente la probabilidad, es decir, es la probabilidad de que x sea x, pues eso cumple que es mayor o igual a 0, y la suma de todos los valores posibles que tome f la función, al sumar todos los valores posibles, te da 1. Es decir, sumen todas las probabilidades, te va a dar 1. Eso es una función de probabilidad. ¿Vale? Déjeme poner aquí un ejemplo. Ejemplo, sea x la variable que toma el 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a suponer que la probabilidad de que x tome el valor 1 es 0.2, que tome el 2 es 0.4, que tome el 3 es 0.1 y que tome el 4 es 0.3. Es decir, estoy asociando un experimento que no me interesa ahorita saber nada de
del espacio muestral asociado a este. Simplemente me bastan estas probabilidades. Realmente estoy diciendo aquí que f de 1, pues es la probabilidad de que x mayúscula sea 1, ¿ok? F de 2, pues es la probabilidad de que x sea 2, y así, etcétera, ¿ok? Muy bien. ¿Cumplirá esto que es una función de probabilidad? Es decir, la probabilidad de que x sea x es mayor o igual que 0. Pues observen que punto 2, desde luego, es mayor o igual a 0, punto 4 es mayor o igual a 0, punto 1 mayor a 0 y punto 3 mayor o igual a 0. O sea, todos son mayor o igual a 0. Punto número 1 se satisface. Muy bien, sumemos todas estas probabilidades, es decir, hagamos la suma, en este caso de x, no importa si esta notación les confunde un poquito, voy a poner de 1 a 4 en este caso, de f de x. Realmente lo que quiero decir con esto es que sume todos los valores, es decir, f de 1 más f2 más f en 3 más f en 4, que son estos que tenemos aquí, punto 2, punto 3. Vamos a ver si nos da 1. Es punto 2 para f1 más punto 4 para f2, ya van 6, más punto 1, ya van 7, más punto 3. Y sí, nos da 1. Entonces, esto sí es una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta que toma 4 valores. Nada más, ¿sí? No pasa nada. Y esto se puede hacer una gráfica. Déjenme hacer una grafiquita aquí rápido. Entonces vamos a poner, digamos que tengo aquí el punto 1, 2, 3 y 4. O sea, estos son mis valores de la x y aquí mis valores de f de x. Como en la prepa luego nos enseñaron, ¿no? 1, 2, 3 y 4. No importa que la escala no sea la misma, pero voy a poner que el 1 está acá. ¿O cuál es el más alto? Punto 4. Entonces déjenme poner aquí punto 5 mejor. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, en 1 dice que es punto 2. Entonces más o menos es punto 1, 2, 3, 4. Punto 1, entonces punto 2. Este es el valor. La probabilidad, cuando x vale 2, esto es punto 4, que es más o menos por aquí. Cuando x vale 3 es punto 1, por aquí. Y cuando x es 4 es punto 3. Este punto de acá. ¿Sí? Entonces se hace esa correspondencia. Ahí la tenemos la función de probabilidad. Bueno, hay un concepto importante también que es ir sumando las probabilidades hasta un cierto valor. Es decir, si yo tengo un valor aquí, vamos a poner que x es 0.5. Y siempre vamos a medir desde el extremo más de la izquierda hasta este valor. Es decir, le llamamos de menos infinito hasta un cierto valor. En este caso hasta 0.5. Entonces la pregunta es, ¿cuánta probabilidad se ha acumulado de esta variable que toma el valor 1, 2, 3, 4 hasta 0.5? Pues si observan, no hay un valor 0.5 que está asignando. Entonces, toda la probabilidad acumulada hasta 0.5 es 0. Sin embargo, si yo digo, a ver, ¿cuál es la probabilidad acumulada hasta 1? Bueno, hasta 1 sí toma un valor que es 0.2. La variable aleatoria sí toma el valor 1 y la probabilidad ahí es 0.2. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se acumularía desde menos infinito hasta x igual a 1? Pues 0.2 de probabilidad, que es este. Pero por ejemplo, si yo les doy otro valor intermedio entre 1 y 2, el que sea, puntito por aquí, les digo, a ver, ¿cuánto ha acumulado desde menos infinito hasta un valor intermedio entre 1 y 2? Pues aquí ya no toma valores, entonces la probabilidad es 0. Entonces nada más ha acumulado 0.2.
Pero si yo les digo, a ver, acumúlenlo hasta 2, desde menos infinito hasta 2, entonces ya van a acumular el valor que toma la probabilidad de que x sea 1 y que sea 2, es decir, acumularía hasta 0.6. Ahorita vamos a ver eso. No se preocupen con esos detalles técnicos, pero lo vamos a ver con detallito más adelante. ¿Qué es la función de probabilidad acumulativa de una variable aleatoria? Es lo que les acabo de decir. Esta función de probabilidad lo denotan regularmente con una F mayúscula. ¿Okay? La F mayúscula, que es la probabilidad de que X sea menor, X mayúscula, sea menor o igual que X minúscula. Es decir, yo tengo una función de probabilidad por aquí y a partir de un valor X pregunto cuánto se ha acumulado desde menos infinito hasta este valor. ¿Cuánto se ha acumulado de esa probabilidad? Porque es muy importante para ciertos eventos. La notación es esta, nada más que yo sé que hay personas que no han visto esta parte de notación, entonces no se preocupen, pero aquellos que ya lo saben, desde luego, pues esto se les va a hacer trivial, ¿no? Pues es sumar todos los valores de la función de masa de la variable aleatoria en cuestión, de todos los valores previos a esa x, es lo que quiere decir, ¿sí? Para cualquier x. Desde luego, esta función de probabilidad acumulativa tiene ciertas propiedades, que es continua por la derecha, que el límite cuando x, en este caso x tiende a menos infinito es 0 y cuando tiende a infinito es 1, es decir, tiende a acumularse toda. Bueno, hay esas propiedades, pero no los quiero comentar, no los quiero saturar de esta información. No es necesario esta parte. Sin embargo, sí es importante porque en Excel vamos a ver la diferencia entre la f minúscula que tenemos aquí, que es la función de probabilidad de una variable aleatoria, y la f mayúscula que tenemos aquí definida, ya sea para una distribución binomial, Poisson, etc. Nada más, no importa estos detalles. Entonces déjenme ponerles el ejemplo que estábamos viendo ahorita, el mismo que teníamos, déjenme ponerlo aquí. Fíjense, es más, déjenme repetirlo. Teníamos punto 2, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a ponerle nuevamente 1, 2, 3 y 4, X versus F minúscula. Ahorita lo pongo versus F mayúscula, permítanme tantito. Entonces voy a poner aquí punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Ok, entonces en el 1 la probabilidad dijimos que es punto 2. Es esto. En 2 es punto 4. En 3 es punto 1 y en 4 es punto 3. Ahí está. Esa es la gráfica que tenemos. Ahora déjenme mostrarles cómo quedaría la acumulada. Nada más como ejercicio para que no nos quedemos con ese mal sabor, ¿no? X versus F mayúscula de X. Muy bien. Vamos a ponerlo con un color rojo para que se vaya viendo. Entonces, esto es 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuánto se está acumulando previo al 1? Porque esto es válido para todo X. Esto es importante, es válido para todo X. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo el X aquí, o menor que 1, por ejemplo, vamos a poner caso número 1. X menor que 1. ¿Qué pasa? ¿Cuánto ha acumulado la probabilidad? Pues observen, no hay nada acumulado. Entonces, la probabilidad de que eso ocurra, menor que 1, pues debe de acumularse 0. Voy a poner con rojo, dije. Entonces, a ver. Ahí está. Entonces, ha acumulado 0. No hay nada que esté acumulando. ¿Ok? Realmente aquí este puntito, si me lo permiten, es un huequito. No toca el 1. Es un huequito. ¿Vale? Ahí no se está tocando. Pero a partir de
de 1, la probabilidad acumulada ya es 0.2. Ahí sí se va acumulando. Aquí voy a cambiar un poquito la escala porque no me va a caber. Voy a poner el 1 hasta acá, pero vamos a pensar que esto es 0.5, entonces te va a ser 0.1, ¿sí? 0.5, etcétera. Entonces, ¿cuánto acumulado aquí? Es 0.2, más o menos por aquí. Aquí se va un brinquito, toca ese valor. Pero observen que la acumulación entre 1 y 2, pues la probabilidad de que la variable aleatoria en este caso tome el valor 1.3 es cero, porque no existe un valor asignado ahí. Es cero. Entonces, si ya llevas acumulado 0.2 más 0, pues siempre va a ser 0.2. Entonces la acumulación va a ser como un escaloncito. Déjenme ponerlo con el otro color. Ok. Realmente va a ser una función escalonada en el caso discreto, pero en 2, la probabilidad de que ocurra el 2 es 0.4 y todo lo acumulado anterior es 0.2. Entonces realmente no va a tocar este valor que es 0.2, sino va a acumular 0.4 más 0.2 que va a ser 0.6. Va a ser un brinco hasta acá. Y realmente este puntito lo van a ver como abierto, le llamamos, que no está tocando ese puntito. No va a haber un salto ahí. Lo vamos a ver así. Y la probabilidad de que la variable aleatoria que les acabo de poner tome un valor entre 2 y 3, pues también es cero. Entonces cualquier puntito ahí es cero. Súmenle cero a lo que ya llevan acumulado, sigue siendo 0.6. Entonces realmente aquí va a ser algo así. También es otro escalón más arriba. Y en 0.3 ya voy a poder acumular un poquito más de la probabilidad, que va a ser 0.1 más 0.6 que ya llevaba, pues va a ser 0.7. Entonces va a haber algo así realmente. Hasta el valor 4. Cuando x vale 4, acumulo 0.3 más y ya llego al valor de 1. Y así continúa de manera al infinito. ¿Sí? Entonces por eso les decía que es una función que le llamamos que es continua por la derecha, ¿sí? Que cuando el límite de esta función, cuando x tiende a menos infinito de la función acumulativa, pues es 0, tiende a acumular 0, pero cuando tomas el límite por el extremo derecho, es decir, cuando tiende a más infinito esta función, tiende a acumular todo, es decir, toda la probabilidad que es 1. ¿Ok? Ahora, en el caso discreto, no va a haber tanto problema, no se van a meter en esos menesteres, pero cuando ya se vea la variable aleatoria normales, entonces ahí sí va a ser importante este concepto porque va a haber algo que le llamamos función inversa. Pero hasta ahorita no importa si esta parte no queda del todo claro. Lo vamos a ver con las funciones en Excel. Entonces sí me gustaría que al menos sepan que detrás de este tipo de función f minúscula y f mayúscula está un concepto de probabilidad de masa y de probabilidad acumulada, solamente. Muy bien. Vamos a pasar al concepto de variable aleatoria Bernoulli. Vamos a ver qué es una variable aleatoria de Bernoulli, porque este nos va a dar el hincapié, bueno, la pauta para entender qué es una variable aleatoria binomial y otras. Dice, si un experimento tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso, se le puede asociar una variable aleatoria, digamos x, que toma los valores 1 y 0. Déjenme regresar con eso. Recuerden, un resultado que nos da dos valores posibles. En los ejemplos de espacio vectorial, de espacio muestral, aquí tenemos el lanzamiento de una moneda, que es águila o sol. O el resultado de seleccionar una persona inscrita al IMSS, que era enfermo o saludable. Bueno, tú puedes asociar una variable que tenga el 1 y el 0. Por ejemplo, si tu éxito puede ser que sea el 1, que determines que es enfermo, vaya.
¿ok? Que realmente esté enfermo. O, por ejemplo, que caiga cara, que sea el 1 y 0 el fracaso, que sea cruz. O al revés, o sea, eso ya depende de lo que tú quieras, ¿sí? O sea, nada más nos vamos con dos posibles resultados. Entonces, éxito o fracaso, eso ya depende. Se le puede asociar una variable aleatoria que tome los valores 1 y 0. Eso es lo que yo decía. Sí, que representan el 1 representa el éxito y el 0 representa el fracaso, respectivamente en este experimento, donde f de 1, f minúscula de 1, f minúscula es la función de masa de esta variable aleatoria de Bernoulli, es la probabilidad de que x sea el 1, y esto es igual a P minúscula. A ver si no los confundo con P mayúscula y P minúscula, pero ahorita ponemos ya un caso particular para que borremos de nuestra mente estos resultados, ¿vale? F en 0 es la probabilidad de que X sea 0, es 1 menos P. Esas son sus respectivas probabilidades. ¿Qué tiene que cumplir esto? Recuerden, para hacer una variable aleatoria tiene que cumplir que F en 1 debe de ser mayor o igual a 0. Ah, pero F en 1 es P. Ah, bueno, realmente aquí no estoy, faltó ese detalle nada más, falta poner que P es un número entre 0 y 1. Una disculpa aquí, faltó eso. Entonces, realmente F en 1 es P minúscula y esto es mayor o igual a 0, por la P que se toma ahí, ¿vale? Ahora, ¿quién es F en 0? A F en 0, pues es 1 menos P. Pero, ¿qué pasa si P está entre 0 y 1? Pues se puede comprobar que 1 menos P, pues también está entre 0 y 1, y esto es mayor o igual a 0. O sea, las dos cumplen. Recuerden el punto número 1 para que sea una función de masa. Punto número 2, la acumulación de todas las probabilidades nos debe de dar 1. Es decir, f de 1 más f de 0, pues vamos a ver si es 1. Pero esto es p más 1 menos p. Quitando los paréntesis, recuerden, sería p más 1 menos p. Esto nos da 1. Efectivamente se cumple el 2, ¿no? Ya es una función de probabilidad. Muy bien. Esta la pueden concentrar de esta manera. Esta función de probabilidad de Bernoulli es f de x igual a la probabilidad de que x mayúscula, que es la variable aleatoria, tome un valor x en particular, es p a la x por 1 menos p a la 1 menos x, donde x solamente son estos dos valores, 0 o 1. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Es decir, f en 0 sustituye la x minúscula por el 0. Ah, bueno, ese es 0. Esto debe ser p a la 0 por 1 menos p a la 1 menos 0. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es igual? P a la 0, como es un valor entre 0 y 1, pues, y bueno, se puede demostrar que el límite cuando x 0 a la 0, pero cuando x te acercas por la derecha, pues ese es 1. Entonces, esto es 1 por 1 menos p a la 1. Simplificando, pues esto es 1 menos p, que es lo que tiene aquí. ¿Ya? F en 0 es 1 menos p. Ahora, ¿cuánto es f en 1? Pues es p a la 1 por 1 menos p por 1 menos 1. Esto va a ser p a la 1 es p por 1 menos p a la 1 menos 1 es 0. Y como 1 menos p también está entre 0 y 1, pues es 1. Entonces esto es p por 1 es p. ¿Vale? Entonces tenemos esto, nos da todos los valores posibles. Ok, desde luego, podemos también dibujar esto. Sí, claro, con su distribución, etcétera. Déjenme se los muestro aquí. Es decir, el 0 y el valor 1. Eso depende de ese valor P, desde luego. Pero vamos a pensar que por un momento P es 0.3, por ejemplo. Entonces vamos a dibujar cuando P es 3. Entonces F en 0, dijimos que es 1 menos P. ¿Cuánto es 1 menos P? Pues es el complemento de 1, ¿no? Que es 0.7. Entonces vamos a suponer que aquí está el 1 y el 0.7 está por acá. Entonces, cuando x vale 1,
O sea, f en 1 es p, que es punto 3. Este es por acá. Ok, así lo tenemos. Y punto 7. Muy bien, realmente esa sería la distribución, muy sencilla de ver su gráfica. Y también nos podemos preguntar por la parte acumulativa. Es decir, aquí es la gráfica de x contra f minúscula. Pero ¿cómo se vería x contra f mayúscula? Ah, bueno, contra f mayúscula, pues nada más basta. A ver, permítanme. Espero que no se me vaya la señal porque se vino un aguacero. Entonces, nada más una disculpa, espero que no se me vaya la señal. Ok, en 0, todo lo que se acumula antes, pues es 0, antes del 0. Ok, entonces antes se acumula 0, realmente viene algo así. Y aquí va a haber un salto cuando x vale 0. Ok, aquí nos va a dar un brinco hasta punto 7. Voy a poner aquí mi escala a 1 y este punto 7 por acá. Entonces, punto 7 va a dar un brinco acá, va a acumular hasta acá, pero entre 0 y 1, esta variable de Bernoulli no toma valores, solamente toma el valor 0 o 1. Entonces, para que tome un valor punto 3, punto 7, punto 5, o sea, un valor entre 0 y 1, es 0. ¿Cuánto acumularía entonces de menos infinito hasta punto 5, por ejemplo? Pues punto 7, porque todo lo que va a agregar aquí es 0. Entonces, punto 7. Entonces, aquí viene el escalón. Pero cuando ya llega a 1, sí toma el valor de 1 y acumularía punto 3. Entonces aquí daría otro brinco hasta el 1, porque ya sería punto 7 más punto 3 es 1. Entonces realmente es muy sencilla esta distribución de la de Bernoulli, ¿no? ¿Por qué quiero hacer, o por qué les quise mostrar Bernoulli? Porque a partir de aquí viene precisamente la parte de la binomial, la de Poisson, y bueno, vienen otras distribuciones muy aplicadas en la industria. Esta es muy aplicada, la Bernoulli, porque viene lo que llamamos procesos de Bernoulli. El experimento, fíjese, un proceso de Bernoulli son experimentos que constan de ensayos repetidos. A ver, vamos a ver si me siguen. Experimentos, ensayos repetidos. Piensen que tienen una moneda. Solo una moneda, la de 5 pesos, o una moneda, la que ustedes tengan ahorita. Ah, bueno, esa moneda la van a lanzar n veces, 10 veces, por ejemplo. ¿Sí? Ese es su ensayo repetido. O alguien puede decir, bueno, yo voy a probar la calidad de unos focos o unas bombillas, ¿sí? LED. Entonces, los ensayos para eso es, agarras un foco y lo pruebas de manera inmediata. Están los probadores para ver si enciende o no enciende, ¿no? Si prende o no prende ese foco. Listo. O sea, te da un posible resultado. ¿Funciona o no funciona? Esos son tus ensayos repetidos, ¿ok? Piensen en la moneda si se les hace más fácil. Cada ensayo produce un resultado que se puede clasificar como éxito o fracaso. Ahora, el lanzamiento de la moneda, si tu moneda es justa, si es la que tienen ahorita, si no está aplastada o no tiene alguna deformación, seguramente es una moneda que le llamamos justa, es decir, pues la probabilidad de que tenga cara es 0.5 y la probabilidad de que tenga cruz pues es 0.5, o sea, 50-50, como le llamamos, ¿no? Entonces, cada resultado nos produce un éxito o un fracaso. Ok, hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Lo mismo el probar los focos. ¿Funciona o no funciona? Agarras, metes el otro y sacas el otro foco y pruebas nuevamente. La probabilidad de un éxito que se denota con P minúscula, como aquí lo vemos, bueno, permanece constante de un ensayo a otro. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor, si tú cambiaras de moneda, lanzas la moneda una vez, a lo mejor te sale el sol. Pero piensa que tienes otra moneda, a lo mejor haces otro ensayo de Bernoulli, pero estás cambiando de moneda. ¿Sí me explico? Aunque sea del mismo tamaño, puedes afectar un poco, ¿no? Habría que ver qué tan perfectas son esas dos monedas.
Entonces piensen que es solamente la misma moneda, pero sí puede cambiar esto, es decir, podría ser que la probabilidad de éxito ya no sea la misma, porque a lo mejor tienes una moneda que está con un truquillo ahí que tiene probabilidad de que salga más sol que, o lo doble, que salga sol con respecto al águila. ¿Sí me explico? No, vamos a pensar que es la misma moneda, la lanzas una vez, la lanzas una otra vez, y la probabilidad de que salga sol es la misma, ¿no? Y por ejemplo, en el ejemplo de las bombillas, vamos a suponer que siempre, ok, para los que son de fuera de México, las monedas de águila o sol, y no cara o cruz, ok. Bueno, eso ya depende, ¿no? Como quieran llamarle. Tiene dos posibles resultados, ¿no? Las monedas. Pero bueno, a lo que voy es que esa probabilidad se mantiene constante. Imagínense una caja, que tuvieran una cajita aquí y tuvieran ciertas canicas, vamos a pensarlo así. Una canica roja, otra roja, y vamos a suponer que tengo unas azules. Una, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Sacan una canica, pero no la regresan. Entonces a lo mejor la canica es azul. Ah, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul? Ah, bueno, pues cuenten cuántas hay en total de las azules entre el total de todas. Exacto, 4 de 7, muy bien. Pero si ya no la regreso, entonces ya borré una azul, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? Esta sería la primera azul. Pero si saco otra azul, ¿cuál es la probabilidad de que sea otra vez azul? Ya no va a ser 4 de 7. Exacto. Ya te cambió, ¿verdad? La primera fue 4 de 7 y la segunda fue 3 de 6. Muy bien. Entonces va cambiando la probabilidad. No, no, no. No queremos que cambie. El proceso de Bernoulli se permanece constante esa probabilidad. ¿Ok? Y los ensayos repetidos son independientes. ¿Qué quiere decir? Que el resultado no va a afectar mi resultado primero, no va a afectar el resultado segundo y el resultado segundo y así. Cada uno de ellos son independientes. Es decir, el que me haya salido ahorita, claro, el principio de multiplicación no aplica entonces. A ver, sí, son independientes, tiene que ver con el principio de multiplicación, pero en este caso los ensayos son repetidos, son independientes, quiere decir que el resultado de mi lanzamiento de la moneda 5, en el lanzamiento 5, pues no depende de los otros, ¿o sí? O sea, no tiene por qué afectar. Esos son ensayos independientes. Ok, de estos procesos, fíjense, se desprenden otras distribuciones y la que vamos a ver va a ser la binomial. Desde luego hay otras asociadas a este tipo de procesos de Bernoulli como la geométrica y la binomial negativa. ¿Ok? Está la hipergeométrica, pero eso no está asociada a este tipo de ensayos porque ahí sí no son independientes los resultados. Y hay otras distribuciones, pero no nos vamos a meter con ellas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria binomial? Ah, bueno, una variable aleatoria binomial tiene que ver con el proceso de Bernoulli que acabo de comentar. Dice lo siguiente: si yo tengo n ensayos independientes de Bernoulli, que pueden tener como resultado un éxito con probabilidad P minúscula, esta P, y un fracaso de probabilidad, en los libros lo van a ver como Q, pero es realmente 1 menos P. Entonces, la función de probabilidad de la variable aleatoria X, que denota el número de éxitos, fíjense, ¿qué denota esa variable binomial? Ah, el número, esto es muy importante, lo voy a marcar aquí, el número, el número de éxitos en los n ensayos. Es decir, piense nuevamente en el lanzamiento 10 veces de la moneda, de una moneda. Aquí, es más, aquí tengo como ejemplo 10 y punto 7. Pero piense que n es 10 lanzamientos de una moneda, esa misma moneda. Y vamos a suponer que está truqueada esa moneda.
¿sí? La probabilidad de que salga sol, o, ¿sí? que va a ser mi éxito, es 0.7. ¿Sí? Ese es mi P minúscula. Ahí está. Ah, bueno. Entonces, de esos 10 lanzamientos, la pregunta es, ¿cuántos soles puede haber? ¿Cuántas caras? Ah, pues puede ser que sean 0, ¿no? De esos 10 lanzamientos, ¿cuántas caras salieron sol? Pues puede ser que 0, o puede ser que 1, o puede ser que 2, o 3. ¿Hasta cuánto podría haber? Si son 10 lanzamientos, pues hasta 10. Observen cuántos resultados posibles son. Son 11 posibles resultados. ¿Ok? Hasta ahí. 11 posibles resultados. Entonces, una variable aleatoria binomial nos va a calcular el número, bueno, denota el número de éxitos en n ensayos independientes. Es muy importante, de Bernoulli. ¿Sí? Y la notación que pueden ver en libros de texto es esto, que significa sim, x simétrica a la binomial con dos parámetros. ¿Qué es un parámetro? Bueno, es una característica de una cierta población que si uno conoce esos numeritos, que en este caso la variable binomial recibe el parámetro n, el número de ensayos, y la probabilidad de éxito de cada ensayo, que es p minúscula. Si uno sabe cuáles son n y p, pues puede hacerle el dibujo de la distribución que les había yo mostrado. Bueno, su función de probabilidad de masa, f minúscula, es esto. Y de ahí surge también el nombre de binomial, porque tiene que ver con el coeficiente binomial y tiene que ver con el concepto de independencia, desde luego. Bueno, eso de aquí es n en x de p de x por 1 menos p a la n menos x. ¿Qué significa n en x? Bueno, esto significa n factorial sobre x factorial por n menos x factorial. Y me van a decir, esto es un cociente, eso sí lo podemos hacer, pero ¿qué es n factorial? Bueno, n factorial es 0 por 1 por 2 por 3, así hasta por n menos 1 por n. O sea, todos los números. Por ejemplo, se puede demostrar que, y no solo como definición decir que el 0 factorial es 1, sino también se puede demostrar que es 1. El 1 factorial es 1. El 2 factorial, pues es sin el 0. ¿Cómo que sin el 0? A ver, Daniel, alguien pregunta, ¿es sin el 0? No, el 0 factorial es 1. No, sí, claro. Ah, yo puse el 0, perdón. Ya te entendí. Sí, ya. Gracias. Ok. Me estaba adelantando. Sí, claro. Sin el 0 es 1 por 2 hasta n. ¿Sí? Pero el 0 factorial es 1. El 1 factorial es 1, el 2 factorial es 1 por 2, y así nos vamos, ¿no? 3 factorial, pues es 1 por 2 por 3. Ok. Y así nos vamos. ¿Sí? En este caso sería 6. El 4 factorial, pues es 1 por 2 por 3 por 4. Es decir, este es 24, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con el coeficiente, el binomio de Newton, desde luego también. Aquellos que recuerden esa parte, pero bueno, tiene que ver con técnicas de conteo, más propiamente, que es una selección sin orden y sin repetición. Entonces, lo voy a aclarar aquí, orden o arreglos, lo voy a poner aquí para que lo revisen, arreglos sin orden y sin repetición. ¿Dónde aparece este tipo de fenómenos? Déjenme ver. No sé si en otros países tengan el mismo juego, pero aquí en México tenemos el melate, el juego del melate. Entonces el juego del melate consiste en elegir 6 números de 56 posibles, ¿ok? Son esferitas numeradas del 1 al 56 y tienes que elegir en una boletita 6 numeritos.
Vamos a suponer el juego sencillo, el clásico, sin la revancha que le llaman. Entonces eliges 6 numeritos. No importa el orden, ¿sí? Entonces no te importa el orden. Si la esfera 1 que sacan en el sorteo sale, por ejemplo, el 7 y tú elegiste el 7 en la tercera o cuarta casilla, no importa. O sea, con que salga ya, ¿sí? Por eso no importa el orden. Ahora, y sin repetición, ya que se tienen las esferas en la tómbola, sacas una, ya no la regresan ellos, entonces la dejan afuera, entonces te quedan 55 y así. Entonces, y tú igual no vas a cometer el error de elegir 2 veces el 7, por ejemplo, porque pues, pierdes oportunidad, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con arreglos de sin orden y sin repetición, para aquellos que quieran ver un poquito más a detalle esto. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que aquí hay una selección de cuándo ocurre una variable aleatoria binomial, cuando esto nos va a denotar el número de éxitos en n ensayos. Y ahora, la parte importante es a qué te refieres con éxito. Por ejemplo, si en la línea de control de calidad los focos, vamos a regresar a ese ejemplo, vamos a pensar que son ensayos independientes con probabilidad de éxito P. Vamos a suponer que el éxito es encontrar un artículo defectuoso. Alguien me puede decir, pero ¿no sería más lógico poner el artículo bueno? Puede ser para ti, pero en el control de calidad regularmente la mayoría de los artículos son buenos. Son muy pocos los que no pasan el control de calidad. Entonces tu éxito es que tú encuentres uno defectuoso, ¿no? Para que se lo muestres al jefe. Entonces puede ser que lo pongas al revés, pero no importa. Entonces la probabilidad de éxito es encontrar un artículo defectuoso. Ese artículo, la probabilidad de que eso ocurra, pues debe ser baja. Si tu control de calidad es medianamente aceptable, no hablemos de un nivel 6 sigma, pero a lo mejor por cada millón de unidades construyes, a lo mejor un 4 sigma, no sé, unos 10,000 artículos defectuosos, vas a decir, son muchos, pues sí, pero la probabilidad de éxito de que encuentres un artículo defectuoso a lo mejor es de 0.001. ¿Sí me explico? Esa probabilidad es mucho menos. Eso ya va a depender entonces de qué van a definir ustedes como éxito o como fracaso. Entonces, a ver, vamos a continuar. Esos son los posibles resultados. Y entonces, si f en 0, si alguien quiere calcular f en 0, déjenme hacer aquí un paréntesis. A ver, déjenme hacer un poquito más chico esto. Ok, si alguien quiere, por ejemplo, calcular f en 0, vamos a poner f en 0. Pues, ¿qué tendría uno que hacer? Ah, bueno, en este caso estamos suponiendo que la binomial es este valor, ¿no? 10.7. Bueno, aquí está calculada para f en 4. Es decir, nada más sustituye. Vamos a poner n es 10. Ok, esto es 10. X es 0, x minúscula es 0. ¿Cuál es la probabilidad? Dijimos que es 0.7, que es esto de aquí. Porque recuerden, este es el primer parámetro es n y el segundo es p. Entonces, 0.7 elevado a la 0 por 1 menos 0.7 elevado a la 10 menos 0. ¿Sí? De esa manera lo calculamos y listo. Pero bueno, no los voy a mortificar a aquellos con este cálculo. En Excel, ¿cómo sería? Ah, bueno, en Excel, bueno, yo tengo la versión en inglés, no sé cómo esté en español, pero tenemos que poner binom. Bueno, aquí me falta un punto, me parece que viene punto. Ahorita lo checamos, no se preocupen. Punto dis. Y vamos a ver estos parámetros que recibe esa distribución, esa función en Excel, para entenderla. Entonces déjenme mostrarles esa parte. Ok, aquí está. Muy bien. Bueno, antes de continuar, estas diapositivas con las que estoy trabajando ahorita, las pueden ver en el GitHub
que les vamos a hacer llegar. Ajá, ok, Michelle Hurtado, dist, binom.n, ok. Sí, yo lo tengo de manera distinta. Ok, sí, eso depende igual. Ajá. Sí, gracias Héctor, gracias Michelle. Muy bien. Bueno, antes de continuar, en el GitHub ya tenemos les voy a pasar este link, desde luego se lo vamos a hacer llegar para que vean las diapositivas que tenemos, una lista de videos sugeridos y tenemos unos libros que les había yo comentado, que es el Walpole y el Mendenhall. Sí, el Walpole tiene esta portada, a ver si la ven. Dice Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Walpole Myers, aunque aquí dice octava edición, realmente es la novena edición, como pueden ver. Este libro viene muy interesante con casos de estudio, bastantes casos de estudio en muchas áreas, aeronáutica, ingeniería, medicina, ciencias, hay muchos. Entonces, se me hace muy interesante y lo mismo el libro de Mendenhall, que ya les hablará el profesor Héctor más adelante. Muy bien, entonces regresamos a esta parte. Déjenme mostrarles entonces esta parte del Excel también se lo vamos a hacer llegar para que lo exploren más adelante. Entonces vamos a trabajar con la binomial y vamos a poner la probabilidad de éxito que sea 0.2, por ejemplo, número de ensayos que sean 10, ¿sí? Entonces aquí pongo X que toma el número de ensayos, ¿de dónde va a agarrar? Desde luego lo pueden hacer dinámico igual, pero yo ahorita lo puse así por ser práctico, ¿no? De 0, 1, 2, son los valores que toma la variable. ¿Cuáles? El 0, el 1, el 2, el 3. Si es n igual a 10 el número de ensayos, pues de 0 a 10. Y vamos a graficar F minúscula y F mayúscula. ¿Ok? Ahorita les comento, más adelante les regresamos a esta parte que habla de esperanza, varianza y desviación estándar. Esto no se preocupe. Muy bien. Entonces déjenme poner aquí, dice distribución, no es binom, ¿va? Binom dist. Aquí está. Entonces vamos a poner este valor cuando vale 0, coma, y nos dice que el número de ensayos independientes, que son en este caso 10, coma, y la probabilidad de éxito, 0.2. Y nos falta un parámetro. Muy bien. El true, le pones true o false. Si le pones el primero, hace la distribución acumulativa. Si haces false, solamente es la función de masa, como dice aquí, probability mass function. Si en este caso vamos a poner false, que también puedes poner 0, y te debe dar lo mismo. ¿Ok? Entonces lo hacemos así. Corremos la fórmula para estos. Ahí está. Ok, marcó error. Ah, ya sé por qué marcó error. Déjenme fijar estas celdas para que... Ahí sé que hice algo mal. Ok, aquí. Listo. Entonces, a ver, permítame tantito. No alcanzo a ver. Ahí está. Bueno, esta es F minúscula, como pueden ver aquí. Entonces, ahora vamos a calcular la acumulativa. Fíjense, es la misma, pero nada más lo que tenemos que cambiar es, entonces, ¿qué cosa? Pues el 0 por el 1, para que lo vaya acumulando. Ok, entonces, déjenme ponerles entonces aquí el 1. Hasta ahí debe de dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque está acumulando hasta ese punto. Entonces, pero en el siguiente ya debe de dar otro valor. Sí, fíjense cómo va acumulando. Es decir, este valor, no sé si se alcance a ver, lo voy a hacer más grande. Ahí está. Este valor es la probabilidad de que x sea 0, es 0.1. De que x sea
1 es punto 2 y así. Pero acumúlalo. O sea, aquí es punto 1 y luego cuando x vale 1, pues es punto 26 más punto 1 te da punto 37 y así lo vas acumulando hasta que te da el 1, que es el que tenemos aquí. Ok, déjenme hacerlo más pequeño. Muy bien. Entonces, esta es la parte acumulada, como pueden ver. Nada más que aquí no se ve como escaloncito, sino como un histograma. No pasa nada, véanlo así como escaloncito y acumula hasta el 1. ¿Sí? Esa es la misma idea. Entonces, realmente es lo mismo. ¿Vale? Entonces, vamos con unos ejemplos. Este se lo vamos a hacer llegar, no se preocupen. Dice, la probabilidad de que un paciente se recupere de una rara enfermedad sanguínea es de 0.4. Si se sabe que 15 personas contrajeron la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que, inciso A, sobrevivan al menos 10? Inciso B, sobrevivan de 3 a 8 y C, sobrevivan exactamente 5. Ok. Bueno, realmente este es un ejemplo de la binomial. O sea, vamos a tratar de entenderlo. Dice, la probabilidad de que un paciente se recupere de una enfermedad rara es de 0.4. O se recupera o no se recupera. Ahí tenemos dos resultados, ¿no? Que se recupere es 0.4 y que no se recupere entonces es 0.6. ¿Me explico? Alguien puede definir el éxito que se recupere como esto. Es decir, alguien puede decir X es mi binomial, este estilo, pero alguien puede decir, no, para mí el éxito va a ser la binomial de 15 pacientes, pero con parámetro 0.6 en lugar de 0.4. Porque para él a lo mejor está diciendo implícitamente que el éxito es que no se recupere. ¿Sí me explico? Entonces, la probabilidad de que un paciente se recupere de una rara enfermedad sanguínea es de 0.4. Si se sabe que 15 personas contrajeron la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que, inciso A, sobrevivan al menos 10? Es decir, nos están pidiendo en la primer inciso que la probabilidad de que X sea al menos, quiere decir que sea mayor o igual a 10. Trate de entender esas frases en estadística o en los ejemplos que lleguen a encontrar porque dicen al menos, a lo sumo, por lo menos, etcétera, porque son importantes. ¿Sí? Quiere decir que están acumulando probabilidades. ¿Okay? Entonces, es importante. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad de que sobrevivan al menos estos? Ah, bueno, realmente me está pidiendo que calcule la probabilidad de que X sea 10 más la probabilidad de que X sea 11 más la probabilidad de que X sea 12. ¿Así hasta dónde? Hasta 15, ¿no? La probabilidad de que X sea 13 más la probabilidad de que X sea 14 y la probabilidad de que X sea 15. Y tendríamos que hacerlo pues cada uno. No, no es necesario. Podemos hacerlo de esa manera con la acumulada. Pero fíjense, quiero aclarar lo siguiente. En R, si no mal recuerdo, el software que van a trabajar con el profesor Héctor, ese sí no es necesario hacer ninguna conversión. En Excel no sé, pero siempre te hace el cálculo, al menos ahorita como lo puse, te hace el cálculo de menos infinito hacia un valor X. ¿Sí? O sea, si yo le pido que calcule de X de 10 hacia adelante, pues esta binomial va de 0 a 1 a 2, ¿verdad? Voy a ponerle así, la etiqueta abajo. Entonces déjenme ponerlo 0, 1, 2 hasta 10. Bueno, esta binomial, no, hasta 15, ¿va? Voy a ponerlo hasta 15. Entonces vamos a suponer que el 10 está por aquí.
Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Calcular la acumulada desde aquí hasta aquí. Toda esta. ¿Cuánto se ha acumulado en esta franja, por así decirlo? ¿Ok? Bueno, pero la fórmula en Excel nos calcula de menos infinito hacia un valor, es decir, por ejemplo, hacia 9 o hacia 10. Entonces, ¿cómo tendría yo que hacerle para calcular eso? Bueno, esto tiene que ver con los eventos asociados a una variable aleatoria y aquí hay un evento asociado que tiene que ver con el complemento. Es decir, esta probabilidad de que x sea mayor o igual a 10, exacto, ya alguien ya lo puso ahí, muy bien, es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 10. Yo ahorita lo dejo así. Lo que pusieron está bien, nada más que no es igual, es menor o igual. ¿Esto qué significa? Fíjense, como nuestra variable aleatoria es discreta, solamente toma valores discretos. En este caso, 0, 1, 2, hasta el 15. ¿Ok? Entonces, menores a 10, fíjense, el complemento de decir x más 10, el complemento es decir x menor o igual a 10. El complemento de decir x mayor o igual a 10, su complemento es decir x menor a 10. ¿Me explico? Este es el complemento. Ahora, este sería 1 menos esto. Ahora, ¿por qué es 1 menos esto? Porque acuérdense que si sumo todo, debe dar 1. ¿Recuerdan? La suma nos da 1. Esa es la acumulada. Ah, pero si yo nada más quiero esta franjita, entonces al 1 le resto esta probabilidad. Pero esta probabilidad pues no es más que como no toma el valor 10, lo hace de manera discreta, entonces el anterior a 10 pues es 9. Entonces debe ser 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 9. Y esto es lo que hay que meter en el Excel. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ponerlo. Y sí, claro, si alguien lo tiene, con gusto pásemelo el resultado y ahorita lo comprobamos. Nada más para ver cuánto nos dio. Ahí por el chat, si gustan. Sí, claro. Es 1 menos el acumulado hasta 9. Sí, Carlos. Ok, vamos a esperar un minutito a ver quién lo tiene. Ok, gracias. Punto 33. Vamos a corroborar si es eso. Bueno, punto 0338. Ok, vamos a ver. Déjenlo pongo por aquí. Entonces va a ser 1 menos la distribución. No, es binom, ¿va? Binom dist. Ahí está. En este caso, el número de ensayos dijimos que eran 15. Y la probabilidad dijimos que era 0.4, si no mal recuerdo. A ver. No, no es 15, es ya me acordé, espérenme. Aquí va el X, entonces aquí va el 9, ¿verdad? Muy bien, este es el 9, aquí va el número de ensayos, que son 15 en total. Aquí sí va la probabilidad, ya la vi, 0.4. ¿Y qué va? El 1 o el 0. Aquí va la acumulada, es decir, el 1, ¿va? Muy bien, 0.0338. Perfecto. Entonces lo vamos a ponerle ahí. Listo, ahí lo tenemos y este es el resultado. Entonces, ¿qué nos da el inciso A? Que es 0.0338. Muy bien. Ahora nos falta el inciso B. El inciso B dice que sobrevivan de 3 a 8. Es decir, nos está pidiendo la probabilidad de que X esté entre 3 y 8.
pues, ¿cómo se haría entonces esta parte? Porque ahora la franja va de 3 a 8. Es decir, va algo así. Va de 3 a 8. De manera discreta. ¿Ok? Pero utilizando esa función, entonces, ¿cómo quedaría? Lo espero en los comentarios. Alguien que quiera participar. ¿Y cómo quedaría el inciso C? Que sobrevivan. Ah, es más sencillo, ¿no? Nos pide la probabilidad de que X sea 5. Exacto, Carlos. Sería 8 menos 3. Ok, pero ¿cómo quedaría entonces en Excel? ¿Sí me explicó? Sí, porque lo que estás diciendo es correcto. Es decir, la probabilidad de que X sea menor o igual a 8 menos la probabilidad de que X sea que menor. Ok, exacto, menor a 3. Ok, aquí cuidado, porque si le pones menor o igual, te estarías llevando el 3, la probabilidad de cuando vale X igual a 3. Entonces, aquí es muy importante que sea menor estrictamente. Entonces, realmente lo que van a calcular es la probabilidad de que X sea menor o igual a 8 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Y listo. Vean, se remiten al ejercicio anterior, pues ya prácticamente lo tienen, ¿no? Ok, eso es lo que te dio. Bueno, te voy a creer Jonathan, punto 87, 78. Perfecto. Y bueno, el otro, pues no sé cuánto les dio. Vamos a ver. Ok, sí, muy bien. Sí, está bien. Está bien, Carlos. Así va el resultado. Sí. Exacto, muy bien. Muy bien, ahí lo tienen en el chat. Algunos de sus compañeros ya lo sacó. Nada más para cerrar esto y no perder el tiempo. ¿Cuánto es la probabilidad de que X sea 5? Bueno, eh, ¿cuánto es? Nada más para cerrar esto. Ok, lo hago. Entonces ponemos, nada más es 5 y esto es 0 porque solamente es la probabilidad en ese punto. No, quiero el 0. Punto 1859. Muy bien, listo. Ok, a ver, vamos a ver otros ejemplos. Dice, una cadena grande de tiendas al detalle le compra cierto tipo de dispositivo electrónico a un fabricante, el cual indica que la tasa de dispositivos defectuosos es del 3%. Es decir, todos los que fabrican, el 3% son defectuosos. Es decir, el 97% son buenos. El inspector de la cadena elige 20 artículos al azar de un cargamento. ¿Cuál es la probabilidad de que haya al menos un artículo defectuoso entre esos 20? Ok, aquí pues la ayuda es que es un ejemplo binomial con parámetro n, en este caso 20, y la probabilidad de éxito, acuérdense, el 3% son defectuosos, pero si lo convertimos a probabilidad sería 0.003, ¿no? 0.03. Entonces, esa es la probabilidad de éxito. Pero, ¿qué quiere decir que mi éxito qué es? O sea, implícitamente, mi éxito, ¿qué significa? Mi éxito significa encontrar un artículo defectuoso. Encontrar
un artículo defectuoso. ¿Qué pasaría si alguien quiere verlo de manera distinta? Es decir, que tenga otra variable que diga y es binomial con parámetro 20, desde luego el mismo parámetro, pero la probabilidad de éxito que sea el complemento del 3 con respecto al 1, que sería 0.7. Ah, ok, entonces aquí dirían, mi éxito significa encontrar un artículo que no defectuoso, o bueno, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces ahí ya cambiaría. Pero se puede, exacto, Saúl, gracias. No defectuoso, muy bien. Entonces aquí sería mi éxito, artículo no defectuoso. Muy bien. Entonces, pero se puede hacer el mismo análisis, vaya. ¿Ok? Ah, sí, perdón, punto 97. Sí, gracias. Una disculpa, no se me pasa. Punto 97, sí, muy amable, gracias. Ok, entonces esa sería la probabilidad de éxito, ¿no? Cambiaría completamente. Dije el complemento, sin embargo no lo escribí. Ok, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya al menos un artículo defectuoso entre esos 20? ¿Qué nos estaría diciendo? Bueno, primero que nada, sabremos que x, si ponemos x como nuestra variable, pues sería que toma el valor 1, 2, 3, hasta, desde luego, hasta el 20. Y en este caso nos pediría la probabilidad de que x sea al menos, ¿verdad? Al menos 1 quiere decir que x sea mayor o igual a 1. Entonces es muy importante entender ese tipo de frases. Al menos, a lo sumo, entre, etc. ¿Qué significa? Pues la probabilidad de que x sea 1 más la probabilidad de que x sea 2 más así hasta la probabilidad de que x sea 20. Bueno, y aquí viene lo importante, porque si nos vamos con el complemento, pues es más fácil de calcular. Y de hecho, pues tendremos que calcularlo con el complemento, en este caso utilizando, sí, muy amable, gracias, menor que cero, no, Jonathan, corrígelo nada más. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor estrictamente que 1. Ahora, exacto, ok, igual a 0. Sí, ¿por qué va a ser igual a 0? Desde luego, es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 0. Pero fíjense, ¿qué valores toma la variable? Desde 0. Entonces quiere decir que antes de 0 no hay nada. Entonces simplemente pueden hacer 1 menos la probabilidad de que x pues sea 0. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que vamos a corroborarlo en Excel, que si pongo aquí la distribución acumulada con 0 o aquí la de masa, nos tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a probar eso. Recuerden, los parámetros son 20 y 0.03. Entonces voy a analizarlo. Vamos a poner 20, dijimos, ok, ya me acordé, es 1 menos, y luego era 0, aquí es 20, número de ensayos, la probabilidad dijimos que es 0,3, y falso, quiere decir que no la acumulamos, pero vamos a acumularla. Vamos a ponerle el 1, es true, punto 4562. Entonces nos da, con este de aquí nos da punto 4562. Ahora vamos a ponerle el otro. ¿Okay? Es decir, nada más vamos a cambiar el true por el false. Y nos da lo mismo, punto 4562. O sea, no cambia. ¿Ya vieron?
Listo. Sí, gracias. Gracias, Saúl. Muy bien. Y entonces ese sería el resultado. Ahora viene lo importante. Si alguien lo hizo con Y, o sea que su X es una binomial con 20 y punto 97, ¿qué tendría que calcular? Porque la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1, básicamente está diciendo que al menos haya algún artículo defectuoso. Si alguien hace el análisis con Y, exacto, el complemento. Pero ¿cuál es el complemento? No, no el complemento de esto, ¿eh? O sea, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cómo sería con Y? Porque aquí tu éxito es un artículo no defectuoso. Y entonces, ¿qué pedirías de probabilidad en el caso de Y? La probabilidad de que Y, ¿qué? A ver, escríbanlo en el chat. ¿Qué tiene que ocurrir? Ok, dice que haya por lo menos 19 no defectuosos. Carlos, ok, tú no estás diciendo que esto sería así. A ver, y ya lo comprobaste. Recuerden los parámetros, ¿eh? Aquí sería 19, 20, pero aquí sería .97, recuerden. ¿Y qué sería? True. No, tío. Ok, uno menos. A ver, vamos a darle. Es que le puse uno menos, ¿verdad? .4562, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, en el otro caso, efectivamente, sería este de aquí. Déjense los pongo para que de una vez lo tengan. ¿Verdad? Este sería. Y también nos da el mismo resultado. Pero sí, efectivamente, hay que tener cuidado porque fíjense, alguien me había puesto que 0. Entonces no, hay que tener cuidado. Porque aquí tu éxito es tu artículo no defectuoso. ¿Vale? Entonces, tienen que estar relacionados. O sea, hay que ver cómo nos lo piden. Cómo ver cuál es más fácil de entender y cómo es más fácil de aplicar, vaya. Porque este sí no fue tan fácil de verlo. En cambio, si nos vamos directamente con los defectuosos, es más fácil de analizarlo. Entonces, eso ya va a depender de cada uno cómo lo quiera analizar, ¿vale? Vamos con otro ejemplo. Dice, supongo que la probabilidad de que un automóvil robado en cierta ciudad se recupere es de 0.63. Determine la probabilidad de que al menos 8 de 10 de los carros robados en esta ciudad se recuperen. Bueno, como pueden ver, también este es un caso binomial, ¿verdad? Con parámetro 10 carros. Y entonces queremos ver que al menos 8 de esos 10. ¿Qué nos están pidiendo realmente? Pues la probabilidad de que X sea al menos 8. Pues lo mismo, sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 8. Pero como es el caso discreto, y aclaro nuevamente, pues esto sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 7. Entonces, nuevamente lo buscamos exacto. Muy amable, Carlos. Perfecto. ¿Te dio 1? A ver. 10 y .63. Entonces, 1 menos 8, dijimos que 7. 10 es el número de ensayos. Y la probabilidad es que, a ver, déjame ver. .63 de que se recuperen, se recuperarán. Sí, fíjense, está relacionada la pregunta, porque luego en los exámenes, luego uno los quiere engañar el profesor, ¿no? Dice, supongo que la probabilidad de que un automóvil robado en cierta ciudad se recupere es tal. Determine la probabilidad de que al menos 8 de los siguientes carros en la ciudad no se recuperen, por ejemplo. Entonces ahí ya tendrías que ver cuál es tu éxito de manera más cómoda, por así decirlo. Entonces el éxito es .63 y
Pues ya, nada más calculamos esto, 0.63 y listo. Ok, entonces sería punto 22. Ay, a ver, ¿cómo les dio? ¿Alguno les dio? Ajá, punto 2205. Creo que a alguno le salió ahí un error. Déjenme corroborar si yo estoy bien. Nominal 1 menos. El valor es 7, dijimos. 10 son los ensayos. Ok, y es verdadero. Ok, sí debe ser este punto 2205. En el caso de que no se recuperen, tomaríamos la probabilidad de que X sería... a lo mejor necesitas cambiar tu éxito. Eso es a lo que yo me refiero, ¿sí? Deberías de decir, mi éxito que sea esto. Entonces tu probabilidad a lo mejor es el complemento de punto 66, 63, que sería punto 37, ¿sí me explicó? Entonces ahí habría que cambiarlo, tal vez. Entonces punto 2205, dijimos. Entonces nada más déjenme copiar la fórmula, se las pongo aquí. Esta de aquí, y listo. Entonces es esto mismo. Vale. Fíjense, voy a cerrar con esta parte. Esta parte ya es algo que se trabaja con las variables, que es muy importante para el teorema del límite central. Gracias, Luis. Bastante amplio el resultado que nos diste. Dice, si yo tengo una variable aleatoria binomial, bueno, cualquier variable aleatoria, no siempre todas la tienen, pero hay ciertas características, ciertos numeritos, en caso de que existan, que nos dan un indicador de esta variable, como es el promedio o la esperanza, que también se le llama, y la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? Esto lo vamos a ver. Ok, con Python. Sí, gracias. Lo hiciste con Python. Entonces, la esperanza es realmente para una variable aleatoria, es la media ponderada que se le conoce. Es el promedio, pero ponderado, porque cada valor tiene ciertas ponderaciones. Entonces, la esperanza es un promedio de la variable aleatoria. Y luego hay otra, que es la varianza de esa variable aleatoria que mide los errores cuadráticos, etcétera. Y la desviación estándar, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Así de sencillo. Pero, ¿cómo se calcula esto? Lo vamos a ver matemáticamente para que entren de lleno ya con el teorema del límite central. Pero, por ejemplo, en el caso de la binomial, dice sea X binomial, una variable aleatoria binomial de parámetros n y p, esto es su función de masa, está dada por esta expresión, donde X toma los valores 1, 2, hasta n. Entonces su esperanza se puede demostrar aquí, no me voy a chutar esta parte porque tengo que mostrarles cuál es la receta, la fórmula para calcular la esperanza, que tiene que ver con unas sumas ahí. Bueno, es fácil demostrar que es el producto de los parámetros, es decir, de NP. Mientras que la varianza de esa variable, de una variable binomial con parámetros NP, es NP por 1 menos P. ¿Sí? Es decir, el complemento de la probabilidad. Y la desviación, pues nada más sacan la raíz de esto. Y listo. Ejemplo, a ver. O sea, si yo tengo una binomial, como las que vimos hace ratito, con parámetros, con parámetros dijimos 10 y 0.7, pues la esperanza de esta variable, pues es 10 por 0.7. 7. Mientras que la varianza, regularmente lo que nos va a hacer más falta en el análisis es la desviación, ¿eh? Pero vamos a calcular la varianza. La varianza es n por p por 1 menos p, o sea, 0.3. ¿Sí? O sea, 10 por 0.7 por 0.3. O sea, esto viene siendo 2.1, ¿no?
¿Cuál es, en este caso, a ver, sí, Carlos, voy a dar la versión 2 de estas diapositivas ya con las notas al GitHub. Si no se preocupen, estas notas igual van a estar con la modificación, están sin modificar y con la versión 2. Va a decir versión 2 para que las consulten también. ¿Ok? Entonces, la desviación estándar, SD, de esta variable, pues es la raíz cuadrada de 2.1, que es, bueno, ahí me dicen cuánto les da. Entonces, estas medidas pues, las vamos a utilizar más adelante. ¿Ok? Y entonces, volvemos a este ejemplo. En este caso, la esperanza pues es 2, la varianza es 1.6, tú nada más hacen los productos y la desviación le sacan la raíz. ¿Sí? Y aquí ya pueden modificar, por ejemplo, bueno, el número de ensayos no, porque tienen que modificar esta parte para que se los amplíe, pero la probabilidad de éxito, por ejemplo, que sea 0.5, un volado. Ah, ¿cómo se vería esto? Ah, pues así, miren, la F minúscula cambia. ¿Cómo se vería 0.9, por ejemplo, de éxito? Ah, como que se va echando más para allá la cima. El punto más grande se va echando a la derecha. 0.8 a la izquierda. ¿Ok? Entonces ahí pueden jugar con esto para que vean qué está pasando con ello. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Mañana vamos a continuar con variable Poisson y esperemos llegar a la binomial. No, la binomial es esta, la normal. Ok, entonces voy a subir esta diapositiva ya modificada y hasta aquí llegaría la sesión del día de hoy. Me quedo con alguien si tiene alguna duda, adelante, pueden abrir el micrófono ahora sí y con toda confianza, pregúntenme y pues vamos a hacer vamos a ampliar esa duda o vamos a tratar de resolverla. Ah, en cuanto a los videos, les vamos a hacer llegar el link ya de los videos cuando se los subamos. Sí, no se preocupen, igual los videos en el correo que les vamos a enviar también lo van a tener. Buenas noches, por favor, una preguntita antes de irme. Sí, adelante. Cuando, como para comprobar que la esperanza es n por p, es decir, que debo hacer como la sumatoria de o sea, de x por toda la función. Así es. Y eso Sí, me debe dar, y el resultado me debe dar np. así es. Sí, realmente la esperanza, tú ya te adelantaste, pues son todos los valores posibles de x con f de x. Esto de aquí, si tú te das cuenta y si tú revisas, por ejemplo, el promedio ponderado, pues vas a ver que esto es un promedio ponderado, porque los pesos en este caso es la probabilidad y la suma de ellos te da 1. ¿Sí? Entonces, así se calcula. En el caso discreto, en este caso es sencillo, nada más que hay que jugar un poquito con el coeficiente binomial, ver algunas propiedades y sacar y meter aquí numeritos, un 1 menos 1, y ya de ahí sí se juega y llegas a este valor NP. Si nos da tiempo, hago la demostración para que lo vean. Ah, listo, profe, gracias. Es decir, que la idea es No, como descomponer la combinación. Ese vino, binomio. exacto, exacto, sí, 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 sí. Listo, dale, gracias, que esté muy bien. Hasta luego, nos vemos mañana. Igualmente. Sí, está bien, bye. Sí, los videos nada más en lo que se procesan, pues ya se los mandamos aproximadamente una hora y media después de que finalice esta clase, porque pues ahí vamos a tener que recortar un poquito. Pero no es tanto eso, sino que igual es lo que se tarde el GoToMeeting de procesar el video y subirlo. Hola a todos, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, Alan me Se dice que escucha. sí. Ah, ok, Sí, gracias, gracias, Juan Luis. Bueno, intervengo rápidamente, ¿no? Pues ya, para quienes me conocen, soy Héctor de Arduño. Para darle las gracias al profesor y la bienvenida a ustedes, las gracias al profesor Juan Luis Palacio Soto, doctor en matemáticas con especialidad en estadística, y pues obviamente a todos ustedes que se inscribieron nuevamente a este curso, también para los nuevos alumnos, los que nunca habían tomado curso con nosotros. Muchas gracias
habernos depositado la confianza y nada más esto, quería nada más hacer esta breve intervención porque no pude conectarme o no pude participar desde que inició la sesión, pero ya vieron, les estuve respondiendo sus dudas por el chat y pues nada, muchas gracias, compadre.